Amigos, bienvenidos de nuevo, un cordial saludo a esta hora de la noche, 9:30 en punto. Estamos, recuerde, de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, en este espacio de lectura, de análisis, de opinión, pero sobre todo de compartir. ¿Qué cosa? Compartir, primero que todo, este tiempo. Muchas gracias por dispensarnos este momento, este tiempo, y para compartir precisamente eso hacen los amigos. Hemos venido diciendo todos estos días. ¿Qué hacen los amigos? Pues compartir tiempo, dedicarse tiempo y tiempo de calidad, como hay otro libro que vamos a leer próximamente que ustedes de pronto lo han tenido por ahí, los han oído, lo han incluso, ¿por qué no? Aquellas personas que lo han leído, vamos a compartir más adelante y son los lenguajes del amor. Wow, así no se llama exactamente, pero vamos a hablar acerca de eso. Y uno de esos es precisamente lo que estamos haciendo nosotros. Tiempo y compartir tiempo, que el tiempo de calidad. Media horita bien sustanciosa. Como el episodio de esta noche, que es bien sustancioso, bien denso, quiero decir, un poco pesado, porque es teología pura, pero pura. Pero fácil de digerir, fácil de analizar, entonces vamos a tenerlo. Recuerde que estamos leyendo el libro Adornando tumbas, matando profetas, del escritor, cantautor, compositor y pastor mexicano Jesús Adrián Romero. Este libro fue lanzado ya hace un par de años y en la ciudad de Miami, en Expolit, que es la feria de literatura más grande a nivel Hispanoamérica. Tuve la oportunidad de compartir con él un momento y bueno, recibir de la editorial, recibir de su propia mano este ejemplar de Jesús Adrián Romero. Eh, y bueno, por eso queremos compartirlo, porque como líderes cristianos a nivel de Latinoamérica, hemos venido precisamente analizando un poco cuál es el devenir, cuál es la situación actual, cultural, transcultural, internacional, de la iglesia cristiana. Hemos leído ya los primeros 15 capítulos, si usted aún se ha perdido alguno, ahí los encuentra en la página, en el fanpage de Facebook, también en YouTube. En YouTube lo busca como numeral William en vivo, todo pegado, todo junto, numeral William en vivo. Y si por alguna razón el navegador no le arroja ningún resultado, entonces simplemente coloca libro Adornando tumbas, Jesús Adrián Romero. Y ahí encuentra todos los 16 videos, ya este es el número 16, del que corresponde a cada capítulo del libro de Jesús Adrián Romero. Muy bien, dice él, Jesús por defecto. ¿Cómo así que Jesús por defecto? Bueno, vamos a mirar de qué se trata este capítulo de este libro. Dice, la mayoría de las doctrinas cristianas y principios que como iglesia creemos y practicamos provienen de las epístolas, de las cartas que el apóstol San Pablo les escribe a las iglesias en los diferentes lugares donde estaban, así a Galacia, obviamente los Gálatas, a la iglesia en Filipos, obviamente los filipenses, a la iglesia en Colosas, esto es en Asia, obviamente a los colosenses, a los romanos en Roma, en fin, todas estas epístolas. Entonces, estas cartas, especialmente decíamos las de Pablo, se han convertido en el fundamento doctrinal de la iglesia, ¿sí? Las epístolas. Y el apóstol Pablo, que antes se llamaba Saulo, de una ciudad de Tarso, describe su papel y él mismo se autodenomina perito arquitecto del edificio de Dios que es la iglesia. O sea, él mismo se describe como el doctor, el erudito número uno del edificio de la iglesia. Se compara con ese arquitecto sin el cual no se hubiera podido establecer. Pero, ¿qué debemos hacer cuando no nos podemos poner de acuerdo en algún tema? ¿Qué podemos hacer cuando la interpretación de algún pasaje de esas escrituras, en lugar de unirnos, nos divide? ¿Cuál debería ser nuestro actuar cuando por causa de un desacuerdo tratamos a los demás de manera cáustica, de manera preventiva, excluyente? La propuesta es del libro mía, de este espacio, de este episodio, es que volvamos a Jesús. Aunque como se acaba de decir, las epístolas son el fundamento para nuestra teología, Jesús debe ser el corazón de la misma, obviamente, de la doctrina.
Él en realidad no habló de doctrina o de teología, o sea, Jesús, tomando en cuenta todo lo que dijo específicamente y especialmente a través de parábolas. Son pocas las veces que cita incluso el Antiguo Testamento. Hablamos de Jesús. No parece él, Jesús, nuestro maestro, no parece estar interesado en presentar un mensaje de defensa del Evangelio, o sea, apologético. No abandera una cantidad de argumentos, de razones para que creamos que Él es el Mesías. Eran los fariseos, o sea, los líderes religiosos de la época, los que estaban interesados en esas discusiones, en esas trivialidades. Y es en cambio refrescante regresar a Jesús y darnos cuenta que muchas de esas peleas que tenemos ante su presencia simplemente se disuelven, pierden importancia. Venir a Jesús, escuchar sus palabras y ver su ejemplo nos hace abandonar, nos hace dejar nuestras discusiones absurdas por demás, y en cambio nos permite descubrir lo que realmente es importante. ¿Y qué es lo que realmente es importante? Siempre que tengamos dudas de algo, debemos regresar a Jesús mismo. Regresar a Jesús por defecto es lo más sano que podemos hacer. En el Evangelio de Lucas lo encontramos enviando a unos de sus discípulos a una aldea de samaritanos a pedir posada, a pedir quedarse para preparar la Pascua. Los discípulos van, pero no son recibidos por los samaritanos. Cuando ellos regresan con la mala noticia, ellos están furiosos, están indignados por el rechazo de Jacobo y Juan, y le dicen a Jesús: ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Cuando Jesús escucha esa reacción violenta por demás y la propuesta de juicio sobre esos samaritanos, ¿qué hace Jesús? Los reprende, los exhorta, les dice: ustedes no saben de qué espíritu son. Las palabras del Maestro deberían ser la clave hoy en día para resolver conflictos. ¿Sabemos de qué espíritu somos? Para reflexionar. Cuando los discípulos proponen que fuego descienda del cielo, están haciendo obviamente una alusión al profeta Elías. Elías era el profeta de la ley, del juicio. Su ministerio se caracterizó por eso mismo, justamente por el fuego, por el viento, por el terremoto. Él fue el profeta que oró para que fuego, llamas de fuego descendieran del cielo. Fue él quien degolló a 450 profetas de Baal. Este departamento, entre comillas, continúa lamentablemente vigente en nuestros días. Ministerio Internacional degollando falsos profetas, se pudiera decir, o se pudiera llamar. Cuando Jesús les dice: ustedes no saben de qué espíritu son, Jesús está marcando una gran diferencia entre su espíritu y el espíritu del profeta Elías, entre su espíritu y el espíritu del profeta Juan el Bautista, que vino en poder a prepararle el camino a Jesús. Está marcando también una diferencia entre la forma de hacer las cosas del antiguo pacto, es decir, del Antiguo Testamento, y su manera de hacerlas ahora bajo la gracia, lo que ahora la iglesia ha llamado la dispensación de la gracia. Ok, hay una tendencia muy marcada en la iglesia, en el liderazgo moderno, de tener congregaciones y ministerios bajo el modelo del profeta Elías, bajo el modelo de Juan el Bautista, y de hacer descender fuego del cielo que consuma a los impíos, pecadores, inmorales, etcétera, etcétera. Seguramente muchos de nosotros hemos estado en congresos donde predicadores en arrebatos motivan a jóvenes a ser como esos Elías, como los Juan, pero ese no es el espíritu bajo el cual se mueve Jesús. Cuando el Mesías aparece en la escena, después de la introducción que Juan el Bautista le da, hay una diferencia muy grande entre ambos. Como vimos en el capítulo anterior, Jesús no es el profeta que
no es el profeta austero con tendencias, am, como dice acá, ascéticas y penitentes, iba a decir excluyente, que se aísla. No, él no viene, más bien, él no viene. Jesús no viene a degollar profetas falsos, pero sí a denunciar sus comportamientos en detrimento de los pobres y los necesitados. Jesús nos enseña que Dios no está en el fuego, el viento o el terremoto, sino en el silbido apacible, en el susurro. Las parábolas de Jesús eso nos enseñan. Si queremos conocer el carácter de Dios para ubicar nuestra teología, para ubicar nuestra doctrina, si buscamos mirar el corazón del Padre, su verdadera esencia, tenemos que buscarlo, obviamente, en las enseñanzas del Maestro, en las parábolas de Jesús. En ellas, el unigénito Hijo que está en su seno rechaza nuestra percepción de Dios y de su reino. En ellas, toda forma de pensar es volcada hacia cada expectativa. Mejor, repito, en ellas, en las parábolas, toda forma de pensar es volcada. Cada expectativa es hecha añicos. Todas las formas y normas de conducta son revertidas. ¿Cómo así? Sus parábolas, las parábolas de Jesús, si bien es cierto, enseñan, anuncian la buena noticia del reino, el evangelio, anuncian también a voz en cuello el amor, la compasión, la gracia de Dios. Los evangelios demuestran que Jesús, quien se hizo hombre y se convirtió en nuestro intercesor, conoce también nuestra naturaleza humana, débil, caída, y nos entiende. Nos compara con ovejas perdidas, porque estos animales que por sí solos no pueden encontrar el camino de regreso a casa, necesitan un pastor. Fijémonos que Él, incluso el salmista, nos compara precisamente no con el león, rey de la selva, ni con el águila, voy a decirlo, que se remonta en las alturas y la reina de las aves, tampoco como una serpiente muy sigilosa, no, nos compara con ovejas. Eso mismo hizo Jesús, porque las ovejas necesitan ser guiadas, dirigidas. Él hace añicos toda percepción de Dios, esa imagen del Dios autoritario, justiciero, distante, con características de deidades griegas como Zeus, que este Dios arrojaba rayos para castigar a aquellos que lo desafiaban, especialmente a los que mienten y rompen pactos. En el corazón de sus parábolas, de sus enseñanzas, Jesús, en cambio, encontramos la bienvenida a los perdidos y la ayuda a los marginados, el amparo a los desamparados. Todo esto debieron haberlo sabido los discípulos, pero ellos quieren que descienda fuego del cielo. Después de que Jesús regañara a Jacobo y Juan y decirles que no saben de qué espíritu son, Él añade algo muy importante, algo que debe convertirse en el filtro de nuestra interpretación bíblica, algo que debe definir nuestra forma de vivir la vida cristiana, algo que acabará con los pleitos, con las peleas doctrinales, con el trivialismo y el fanatismo religioso, algo que nos llevará incluso a cambiar nuestra forma de hacer evangelismo e iglesia. Dice Jesús, porque ustedes lo recuerdan de memoria, porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas de los hombres, sino a salvarlas. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, dice otra versión. ¿Cómo es posible que aquel que vino a salvar dé permiso a sus discípulos para pedir que descienda fuego del cielo y los consuma? Jesús insiste que debemos hacer todo lo posible por salvar a los hombres, no perderlos. Y esto incluye reevaluar, reaprender nuestro estilo de ministerio. Los perdidos son una prioridad en la vida
y son una prioridad en el mensaje de Jesús. Él no escatima ningún esfuerzo para encontrar al que se perdió. Recordemos la parábola de la oveja perdida. Deja las 99 por buscar una. Ese debe ser nuestro ejemplo. Deja las 99 para ir a buscar la oveja extraviada. Nosotros, en cambio, entretenemos a las 99 y nos olvidamos de la que se va. Cuando se trata de compartir de Jesús, somos motivados más por la contienda, por el pleito, que por el amor. Estamos más interesados en ganar una discusión, incluso con los no creyentes, o con quienes practican una religión o una creencia, que en cambio llevarlos a conocer al Salvador. Esto no es nada nuevo. El consejo de San Pablo a Timoteo fue, leo textualmente, no tengas nada que ver con las discusiones necias y sin sentido, porque ya sabes que terminan en pleitos. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y no propenso a irritarse, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Dice ser apto para enseñar. Y ser apto para enseñar no tiene que ver con la habilidad de explicar puntos doctrinales, ni ser un gran orador, ni un gran teólogo, o tener voz de reverendo. Ser apto para enseñar es pensar y actuar como lo hizo el Maestro Jesús. Es importante recalcar, es importante acentuar que la frase apto para enseñar se encuentra entre una cantidad de palabras que definen lo que es ser apto. No ser contencioso, ser amable, y ser amable con todos, no con unos solos. Ser paciente, no irritarse, aunque se reciben ataques. Y si se tiene que corregir, hacerlo con mansedumbre, no con autoritarismo, ni dando órdenes. Por supuesto, siempre debemos estar conscientes que es el alma de una persona con la que estamos tratando. Por eso Pablo concluye diciendo, por si quizá Dios le conceda que se arrepienta, ¿para qué? Para conocer la verdad. Las discusiones necias para el autor, para Pablo, espiritualmente hablando, destruyen a los oyentes. Él dice, leo textualmente, adviérteles delante de Dios que eviten las discusiones inútiles, pues no sirven para nada y para lo que aprovechan es para destruir a los oyentes. Déjenme citarles dónde está ese pasaje. Eso está en, permítanme, Colosenses 3:14. Ok. Sí, puede ser que ganaste una discusión, pero perdiste un alma. Les hiciste daño y los alejaste más de la verdad. No nos pongamos a discutir teologías, doctrinas, hasta liturgias, que así es como se debe hacer. No, no perdamos las almas. Es lo que nos dice el mismo Señor. Es claro que para el lector honesto, que en Jesús el amor debe ser el filtro por el que pasan todas las doctrinas. El amor a Dios y al prójimo es el corazón de la ley. Toda doctrina, toda regla y toda diferencia debe debe pasar por ese filtro. Lo que debe unir a una comunidad no es la doctrina. Repito, lo que debe unir a una comunidad, a una iglesia, no es la doctrina, es el amor. Sobre todo, dice la Biblia, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Eso está Colosenses 3:14, ok. Segunda de Timoteo 2:24, Colosenses 3:14. Este es el espíritu. Si no tenemos este espíritu, estaremos siempre en contra de todo y a favor de nada.
Como decía alguien más en otro texto, a veces nos convertimos en aprendices de todo, pero maestros de nada. Y aquí, si no tenemos ese espíritu que tenía o que nos enseñó y nos mostró Jesús a través de sus palabras, de sus enseñanzas, estaremos siempre contra todo, predicando contra todo, señalando que todo es pecado y no estaremos a favor de nada. ¿Sabemos de qué espíritu somos? Al comparar el estilo de Elías con el de Jesús, tal vez nos preguntemos acerca de por qué se incluye en la Biblia esta forma de predicar. Creo que los modelos de Elías y Juan el Bautista tuvieron su momento en la revelación progresiva del plan de Dios. Jesús es la culminación de esa revelación. Esa revelación creó mucha confusión en los religiosos de su tiempo. Hasta Juan el Bautista no entiende a este Jesús que no se parece a los profetas, a ninguno de los profetas del Antiguo Testamento. Aún seguimos sin entender. Las palabras de Jesús no pueden ser comparadas con las de Moisés. Las palabras de Jesús no son leyes. Sus declaraciones acerca del divorcio, por ejemplo, las hemos identificado como ley, como un mandamiento en contra del divorcio, pero estas palabras de Jesús tenían más que ver con dignificar a la mujer que con establecer una ley en contra del divorcio. ¿Me hago entender? Hay muchas referencias que Jesús, aparte del divorcio, que no pueden tomarse como ley. Él habló, por ejemplo, de sacarnos un ojo y cortarnos un brazo si nos fueran ocasión de caer. Que el adulterio, ¿qué del adulterio comparado con la lascivia? Dice acá, ¿qué del enojo comparado con el asesinato? Jesús nos está haciendo una invitación a vivir de acuerdo al reino de Dios con un corazón que ha sido atrapado por el amor del Padre. Las enseñanzas de Jesús nos hacen una invitación al tipo de vida que desarrolla en el reino de los cielos. Sus palabras en el Sermón del Monte no son una lista de leyes, derogando unas, suplantando otras. Tiene que ver con el corazón. Parte desde allí. Jesús dice que este sea nuestro centro, nuestro motor. Lo que Jesús anuncia no es más sino que el amor de Dios. Recordemos nuestro pasaje, nuestro versículo favorito, creo que de todos los predicadores. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Amén, para que nadie se pierda. Pero nosotros no lo practicamos, lamentablemente. Muchas de las cosas que creemos y practicamos están basadas en una cultura cristiana, más que en las palabras de Jesús. Voy a repetirlo. Mucho de lo que nosotros creemos, la teología y incluso doctrinas que practicamos están basadas en cultura cristiana, que no se parecen incluso a las palabras mismas de Jesús y que en muchas Biblias están subrayadas en rojo que resaltan a nuestra vista para que miremos que esas son las palabras de Jesús. Él dijo que su yugo era fácil y su carga ligera. Como en muchas ocasiones Jesús utiliza una analogía, una comparación, una figura, una analogía del campo para llevarnos a entender su mensaje. Y les habló de los agricultores, con figuras del campo a los agricultores, porque eso era lo que hacían ellos. También les habló a las personas que sabían de sembrar, les habló en parábolas como el sembrador. A los que sabían de pesca, les habló de convertirse en pescadores. A cada quien les habló de acuerdo a una terminología, a unas palabras que ellos mismos entendieran y comprendieran. ¿Para qué? Para llevarnos a entender su mensaje. Al hablar del yugo, está haciendo una comparación a la ley de Moisés y a las tradiciones que los religiosos le habían añadido, agregado a esos mandamientos. Los yugos que llevaban los animales, los bueyes en el campo para arar, eran muy pesados. Algunos, después de una larga jornada, de un largo día de trabajo, caían exhaustos, cansados. Así se sentía la gente con las leyes y tradiciones de los fariseos, porque incluso la ley en el contexto romano era imposición, era carga.
la ley, normas, leyes, decretos, estatutos. Pero en cambio, lo que enseña Jesús, las palabras de Jesús, en cambio, son, como dice el salmista David, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Jesús insiste, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si hay un yugo, aunque tal vez Jesús no lo definiría así, es que se amen unos a los otros, así como yo los he amado. ¿Cómo nos amó Dios? ¿Cómo nos amó Jesús? Dice que dejó el cielo, se hizo hombre y en la condición de hombre se hizo siervo. Así como yo los he amado. Por esto, pero este amor, dice el maestro, los llevará a una justicia mayor que la de los religiosos fariseos de la época. Jesús espera que nosotros, o mejor, Jesús espera de nosotros una constante disposición al amor, al servicio, a las buenas obras, a recordar a los huérfanos, a amparar a las viudas, a ayudar al necesitado, al afligido, al menesteroso. Nos invita a escuchar ese llamado de la iglesia primitiva, esa invitación al tipo de vida que se encuentra en él. ¿Será posible? Yo creo que sí. ¿Sí, no? Wow. El profeta con corazón de poeta lo vaticinó, lo supo hace más de 1000 años. Y dijo, el lobo vivirá con el cordero. El leopardo se echará con el cabrito, y juntos andarán el terreno, y el cachorro de león y un niño pequeño los guiará. La vaca pastará con la osa, sus crías se echarán juntas, y el león comerá paja como el buey. Jugará el niño de pecho junto a la cueva de la cobra, y el recién destetado meterá la mano en el nido de la víbora. Eso está, permítame les digo, en Isaías 11:6. No haría tanto bien, o mejor, nos haría, a todos nosotros, mucho bien aprendernos este tipo de textos bíblicos en vez de todos aquellos que tienen que ver con el juicio, con la destrucción y con la destitución. Jesús por defecto es el capítulo 15 del libro Adornando tumbas, matando profetas del escritor, pastor, cantante Jesús Adrián Romero. Por supuesto es un teólogo de renombre a nivel latinoamericano. Por eso queremos compartirlo con todos ustedes. Y mañana viene un capítulo muy especial. En la próxima emisión de William en Vivo viene una emisión bien especial. Ninguna de las anteriores. Hablando de toda esa cantidad de, no de iglesias, bueno, no sé, de doctrinas. Ninguna de las anteriores. Toda esa cantidad de iglesias desde la Reforma y aún todo eso. Mañana lo vamos a tener muy en cuenta. Así que espérenlo porque va a estar bien, como dice él, bien padre. Muchas gracias. Esto es William en Vivo. Cordial saludo. Muchas gracias. Recuerde, si usted se ha perdido cualquiera de las emisiones anteriores, de los episodios anteriores, de estos 16 capítulos, en YouTube o también ahí en Facebook, lo pueden encontrar. No olviden dejar sus comentarios, activar las notificaciones para que el video les llegue sin ningún inconveniente apenas esté transmitiendo. Muchas gracias, un servidor, William Delgado Gil. Recuerde también en Twitter seguirnos en @William en Vivo. Todo junto, todo pegado, @William en Vivo. Abrazo, bendiciones.